quién fue el que escribió el libro de los Hechos, quién fue Lucas y otros aspectos. Pero entonces hay una palabra que hablamos también del... Oh, ¿ustedes estudiaron sobre edades? ¿Se acuerdan? Que yo les dije, le hacen Lucas 16, versículo 19. Sí. ¿Llegaron a estudiarlo o no? ¿No se acuerdan? Sí. Ya te estudiaron, entonces llegaron entendieron ya lo que es el ADE y cuál es el propósito y todo. Sí. Ok, está muy bien. ¿No tienen alguna pregunta sobre el ADES? ¿Pregunta del ADES o de Lucas? ¿Están claros? Ok, entonces, ¿viste? No está grabando, ¿no? No está grabando. Entonces me pueden dar más o menos un recuento de lo que hemos estudiado antes de comenzar a entrar al libro de los Hechos. ¿Aquí puede decir más o menos algo? Oh, Sí, lo que se ha estudiado antes. Oh, sí, de que el libro fue escrito por Lucas, Ajá. era el único griego, Ajá. ¿verdad? Evangelista no era un no era un apóstol. era evangelista. Sí. Y el como Cristo desde antes de que la iglesia fuera el principio de la iglesia, ya Cristo ya la había dicho como futura. Ajá. Y sobre él iba a ser edificada la iglesia. Exacto. Que iba a ser la roca. Exacto, ¿no? cuando habló a Pedro le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿A quién se refería? No a Pedro, Sí, no. se refería al mismo Jesucristo. Pero entonces, el hermano que estaba aquí, creo que Joshua, right? Había preguntado qué era la llave. Yo dije, pues te estás adelantando porque vamos a entrar en ese momento que es la llave. Y eso lo podemos poner junto cuando Pedro comienza a hablar en el día de Pentecostés, ¿verdad? Entonces yo le dije que, porque vamos a comenzar ya el libro de los Hechos, que buscara la palabra Pentecostés. ¿Qué significa la palabra Pentecostés para ustedes? ¿Qué le viene a la mente la palabra Pentecostés? Y en realidad, ¿qué es? El Pentecostés son una fiesta solemne del antiguo pacto y es conocida como la fiesta de la semana. Exactamente, celebraban por 50 días. Ajá, sí. Entonces esos celebraban por 50 días y daban las primicias a Dios. Quiere decir que de la cosecha que ellos habían tenido, celebraban 50 días y esos 50 días ofrecían a Dios la cosecha de todo lo que habían cosechado durante el año, y era para darle gracias a Dios por haberlo ayudado. Y también Pentecostés es bien importante porque todo el pueblo se reunía ese día de Pentecostés para celebrar. Y Dios en ese momento usó ese día para decirle a los apóstoles que esperaban por la promesa, el día de Pentecostés. Y habían muchos pueblos reunidos en ese tiempo. Pero es bien interesante porque la gente está usando este nombre, dándoselo a la iglesia, en la cual en realidad no tiene que ver nada con la iglesia. No. Somos iglesia de Cristo, no somos iglesia pentecostal de Cristo, iglesia pentecostal de Trump, la iglesia pentecostal. No hay nada de eso, no hay nada que tenga que ver la iglesia de Cristo con el Pentecostés. Sí tiene que ver en cierto aspecto, porque el día de Pentecostés fue que comenzó la iglesia. Pero hay un propósito el por qué comenzó. Hay un propósito. Y Dios es un Dios de orden y tiene todo en orden. Y vamos a encontrar eso en el libro de los Hechos. ¿Por qué fue el día de Pentecostés? ¿Y en qué lugar fue? En Jerusalén, ¿verdad? Que Jesús le dijo, esperen en Jerusalén, en el aposento alto. Pues vamos a comenzar con el primer versículo del libro de los Hechos. Y dice el primer versículo, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que comencé a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a todos los apóstoles que había escogido. En esos dos versículos, ¿qué ustedes me pueden decir? Él le dio unos mandamientos ¿a quién? ¿A quién le dio los mandamientos? A los apóstoles. A los apóstoles. A los apóstoles. Vamos a encontrar vamos a aprender qué es un apóstol, cuáles son las cualificaciones de un apóstol. Y fue escogido por Jesucristo.
¿Y qué fue lo que le dio él? ¿Qué fue lo que le dio? Hermano, ¿puede participar? ¿Perdón? Lo que le dio Jesucristo. ¿Qué fueron qué? Mandamientos. Mandamientos. ¿Verdad? Lo podemos encontrar en Lucas 16 cuando le dio también que fueran y predicaran el evangelio por todo el mundo. Y el que creyere fue bautizado, y el que no creyere será condenado. ¿Verdad? Y haber dado los mandamientos, y bien interesante, dice que había escogido. Quiere decir que mucha gente que estaban ahí. Por aquí le dio estos mandamientos solamente a los apóstoles. Dice el número 13, a quien también después de haber padecido y se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Después de la resurrección de Jesucristo, Él estuvo con los apóstoles 40 días. En esos 40 días, ¿qué habrá sucedido? Abran sus mentes. ¿Qué ustedes creen que habrá sucedido ahí? Jesucristo estuvo con ellos 40 días. ¿Qué habrá pasado? ¿Pueden, por favor, hablar? ¿Pueden darme pensamiento? La verdad que no lo sabemos porque no está escrito. Ajá. Pues eso es lo único. Sí, por entonces aquí dice, y hablándoles acerca de qué? El reino de Dios. Del reino de Dios. Hablándoles del reino de Dios. ¿Qué estaría hablando del reino de Dios? Yo no lo sé, porque la hermana, como dice, no está escrito. Pero, ¿cuáles son las promesas que tenemos nosotros del reino de Dios? Vida eterna, cuerpo nuevo, va a recoger todas las lágrimas, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, va a haber todo lo que Él nos ofrece en el libro de Apocalipsis cuando habla. Promesas, pero también tiene que haberle hablado de todo lo que Él dejó allá en el cielo y bajar hacia la tierra, dejándole saber, y con pruebas, además con pruebas también. Dice el 4, estando juntos, les mandó que no se fueran ¿de dónde? De Jerusalén. De Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual le dijo, oíste de mí. ¿De qué promesa está hablando él ahí? Del Espíritu. ¿Espíritu qué? Del Espíritu Santo. Del Porque Espíritu dijo, los Santo, mandaré ¿verdad el que sí? Consolador. Del Espíritu Santo. Y si volvemos para atrás, ¿a quién fue que le dio esa promesa? A los apóstoles. A los apóstoles. A los apóstoles. Él estuvo 40 días con quién, con los apóstoles. Y le está dando esa promesa a los apóstoles. La promesa del Espíritu Santo. Pero entonces tiene un lugar que dice que es Jerusalén. Que esperaran en Jerusalén la promesa del Espíritu Santo. Y aquí en el número 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Juan bautizó con agua, ¿para qué? ¿Para qué fue que Juan bautizó con agua? ¿Perdón? Para arrepentimiento, ¿verdad? En otras palabras, Juan estaba preparando el camino del Señor de Jesucristo para cuando llegara el momento que viniera el Espíritu Santo en la iglesia y se presentara el bautismo para el perdón de pecado. Entonces la gente no estuviera confusa, tuvieran una idea de qué es lo que era el bautismo. Este bautismo fue de arrepentimiento. El bautismo de Juan fue de arrepentimiento, no para el perdón de pecado, muy diferente. No para el perdón de pecado, para arrepentimiento. ¿Hay algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Es razón? ¿David? ¿Está claro? Ok. Entonces vamos al versículo 6. Dice entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? ¿Por qué ustedes creen que él le hizo esa pregunta? Lean esa pregunta ahí. ¿Por qué le hicieron esa pregunta a Jesús? Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Por qué usted cree que hicieron esta pregunta? ¿Cuál es el problema o la idea que tenían los judíos en ese tiempo? Ellos estaban bajo ¿qué?
estaban bajo la ley y también estaban bajo el mando del pueblo romano. Entonces, Jesucristo, había unas promesas, unas profecías que estaban hablando de un libertador, pero ellos estaban pensando en esa libertad física, que el Mesías iba a venir a libertarlo físicamente del yugo romano. Eso es lo que Jesucristo vino a hacer. Iba a ser una libertad, pero una libertad espiritual, no física. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No les toca a ellos. En otras palabras, no es importante lo que ustedes están preguntando. ¿Por qué se están preocupando por una libertad física cuando va a haber una libertad espiritual? Exactamente. ¿Pregunta? Hermano, ¿estás entendiendo lo que está sucediendo aquí? Amén. Dice el número 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Alguien me puede explicar eso? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. También nos manda a predicar a todo el mundo. Ajá. Y también dice ahí hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra, ¿verdad que sí? Entonces eso viene siendo parte de ¿qué? De la promesa que Jesucristo había dado a ellos, que recibiréis poder del Espíritu Santo. Ese poder era el que nos iba a ayudar a ellos a seguir llevando el Evangelio. Y quieren que tengan en cuenta también Jerusalén. Jerusalén, es bien importante que puedan entender eso, de Jerusalén, la tierra de Jerusalén. Y habiendo dicho esto, número 9, estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió en una nube que lo ocultó de sus ojos. Dice el 10, dice, cuando ellos, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí pusieron juntos de ellos dos ángeles, dos varones vestidos con vestiduras blancas, en los cuales también le dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ya Jesús le dijo que se quedaran en Jerusalén para recibir el Espíritu Santo. Imagínense que después que él le da los mandamientos, le da las promesas, todo. Es increíble cómo ahí mismo fue levantado y iba hacia el cielo en cuerpo físico y en las nubes. Y habían dos varones en la cual le dijeron a los galileos, el mismo Jesús que fue llevado al cielo, así mismo va a ser recibido, volver para atrás una vez más. ¿Qué es lo que nos promete aquí Jesús cuando dice estos varones? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Esta es la promesa que Él va a regresar. Exactamente, una promesa. Es una promesa de que Jesucristo vuelve una vez más. Que vuelve una vez más. No vamos a hablar ahora mismo, pero más tarde vamos a hablar, porque Él nació de una virgen, vino para el perdón de pecados, murió por nuestros pecados, murió en la cruz y se dio a sí mismo. Pero entonces es recibido en el cielo, pero ahí los ángeles dicen que Él va a volver para atrás. Y luego va a volver como ¿qué? No va a volver como el Jesús que de amor. Si no vas a buscar, es muy diferente. Porque ahora tenemos la oportunidad. Él va a venir para buscar, pero vamos a verlo más tarde. Más tarde lo veremos. Pero hay una promesa ahí
que dice que Él va a volver una vez más, hermano. Sobre que Él va a venir, también, para atrás de lo que estaba hablando, cuando dice que va a venir, vayan a juzgar, también lo dice cuando vayan evangelizan, que obedezcan el evangelio, y el que no obedezca será juzgado. Entonces, Exactamente, sí. ahí se puede comprobar que Exactamente, sí, porque no, si no creen en el evangelio, van a estar condenados, sí. y ya están juzgados. Pero el evangelio es para que la gente conozcan de Jesucristo y comprendan, entiendan el mensaje y entiendan el plan de salvación que Él dejó a nosotros. Si lo reciben, como dice en Lucas, también en Marcos, serán salvos, y si no lo reciben, serán condenados. Exactamente, pero vemos aquí la promesa que Él vuelve otra vez. Manuel, ¿tiene algún comentario? ¿No? ¿Nelly? No, está bien. ¿No? ¿Jennifer? ¿David? No. Ok. Vamos al versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén, como Él le dijo que esperaran en Jerusalén, desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, que moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Cuántos apóstoles habían ahí? ¿Pueden contarlo? 11. ¿Cuántos? 11. 11, ¿verdad? 11. ¿Y cuánto fue que Él había escogido? 12. 12, ¿verdad? Sí. 12, pero había más gente ahí. Había más gente ahí. Y estaba también María, ¿verdad? La madre de Jesús. Con sus hermanos. Ah, gracias, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Jesús, María, con sus hermanos. ¿Hermanos de quién? De Jesús. De Jesús. Quiere decir que María, después que tuvo a Jesús, que rompió el primogénito, tuvo más hermanos. ¿Eso hace María qué? No virgen. No virgen. Porque tuvo más hermanos. Y también no menciona aquí, pero también tuvo hermanas, también, 2 hermanas. También lo menciona. Entonces el hecho de que María haya tenido a Jesús como primogénito y la llaman la Virgen, es imposible que sea virgen, porque tuvo hermanos y hermanas. Y si hay duda, ese hermano. Sí, además, hermano, la misma ciencia, no solo las escrituras lo afirman, sino la misma ciencia describe que, digamos que, como dice la escritura, ¿no?, que María concibió por medio del Espíritu Santo al Supremo Hijo de Dios, Jesucristo. Ajá. Pero cuando Jesucristo nace, de igual manera, en ese tiempo no había nada que se apruebe para decir que María tuvo una cesárea. Ajá. Entonces, cuando el niño Jesús nace, de igual manera, la virginidad de María tuvo que haber sido rota. Hasta ese momento, en el nacimiento de Jesús, la virginidad de María la perdió. Exactamente. Entonces, no, si María, digamos que si María, como dicen algunas personas, no tuvo más hijos, de igual manera dejó de ser virgen cuando nació Jesucristo. Pero Amén. también la escritura dice que ella tuvo más hijos. De otra manera también, después que Jesús nació, sería ilógico pensar que José y María no tuvieron relaciones, ¿me entiende?, para consumar su matrimonio, pues es la ley judía, que ellos Amén. consuman el matrimonio en la relación sexual. Entonces, haya tenido o no haya tenido, para estas personas, ellos dicen fue virgen, pero María principalmente pierde su virginidad cuando Jesucristo nace y luego al estar con José. Claro, ellos tuvieron más hijos, ¿verdad? Pero con estas cosas se puede ver que muchas personas están equivocadas y no tienen el conocimiento en este aspecto. Amén. Gracias, hermano, por los comentarios. Y es lógico, como dice él, ya al ella tener a Jesucristo por medio de la vía vaginal, ya rompió todos los tejidos, rompió todo y ya no es virgen. Ya no es virgen. Tiene un concepto con María tan grande
hermano, mire, tan grande que pone a María primero que a Jesucristo. La ponen primero a ella, le dan el crédito a ella y no es así. Sí, ella fue una mujer agraciada. Dios la vio que fue justa. Y cuando dicen justa, no quiere decir que tú no hayas pecado, sino que ella ofrecía sacrificio y le ofrecían sacrificio para el pecado de ella. Pero no es que no era perfecta, sino agraciada, que era justa, la vio justa ante los ojos. Dios la vio justa ante sus ojos. También sucedió con Noé, un hombre justo entre toda esa nación. Y Dios lo consideró y dijo, este es un hombre justo, déjame escogerlo. Igualmente con María, lo mismo. Pero vamos a tener claro, aunque María fue la madre de Jesús y concibió por medio del Espíritu Santo, no la hace a ella. En ningún momento, lo repito, no la hace a ella primero que Jesucristo. Porque por medio de ella no hay intervención ninguna. Ninguna. Solamente es por medio de Jesucristo. Nada más. Y aquí entendemos ya que ella fue una gran mujer. Y como le digo, desde ahora me llamarán bienaventurada. Ok, entonces quedamos en que tenemos 11 apóstoles. David, ¿estás bien? ¿Tiene alguna pregunta? ¿No, hermano? Ok. ¿Elmer? Ya respondió hermano. hermano. ¿Nelly? No, Jennifer. solo lo único que me parece aquí muy interesante que todos perseveraban unánimes en oración. En oración, exactamente. O sea, que no estaban como diciendo una reunión social, estaban Exactamente. en espera, en oración. ¿Por qué usted cree que estaba en oración? ¿Alguien me puede contestar? En oración. Estaban unánimes en oración. ¿Qué fue lo que perdieron ellos? No lo perdieron, que se les fue de su lado. Que se les fue de su lado. Estuvo 40 días con ellos. Estuvo 40 días con ellos y se les fue de su lado. Hay una... ¿Sabes? Cuando tú tienes a alguien a tu lado que tú estás atado a él y de momento te lo quitan, como que tú dices, wow, ¿qué voy a hacer ahora? Ellos estuvieron orando y orando y orando, porque el maestro que ellos tenían a su lado fue llevado arriba al cielo. Y es bien interesante que ellos estuvieron orando y orando todo el tiempo hasta que llegara la promesa. Y unánimes, porque el maestro se le había ido, pero estaban orando para que tener fuerza, pensando en lo que Jesucristo le dijo en esos 40 días. ¿Y qué iba a suceder después de esto? Que ya el maestro no estaba presente. Gracias por el comentario, hermana. Entonces el 15 dice, en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como de 120 en número, eran de 120 que habían ahí reunidos, 120, porque ese 120 ha traído problemas, y ha traído una controversia, pero vamos a descifrar del 120, y vamos a ver qué sucede con esos 120, porque hay algunos que piensan que los 120 todos recibieron el Espíritu Santo y no es así. Díganme más. Pero ahí dice, eran como, no especifica que eran 120. Dice como 120, Ajá, exactamente. como, Quiere decir que puede ser más o que puede ser menos. Sí. Exactamente, puede ser menos. Y dijo, estando en el 15, ahora el 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad. Y todas las extrañas se derramaron y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Alcedema, que quiere decir campo de sangre.
Por esto está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Dice, tome otro su oficio. Es necesario pues que estos hombres que hayan estado juntos con nosotros todo el tiempo en el Señor Jesús, con el Señor Jesús, que entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado del Sabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos ha sido escogido, para que tome la parte de este ministerio apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado por los 11. Del versículo 21 hasta el 26, digan, ¿qué está sucediendo ahí? Ajá. Dice que es necesario que se cumpla lo que está escrito. Ajá. Y que como que van a escoger a alguien más. Ajá. Pero va a ser el Señor que lo escoge, porque Él conoce el corazón. Exactamente, ok. Esa parte es correcta. Pero mucho antes de eso, alguien va a tomar la posición de quién? De Judas. De Judas, ¿verdad? Pues que Judas sí, tuvo que vivir ¿cómo se llama? Cuando el Señor estuvo más o menos, cuando tenía que ser como testigo. Amén. Testigo. Amén. Entonces, para poder ser un apóstol, hay unos requisitos. Y eso es uno de los requisitos, ¿verdad? Que tuvo que estar con ellos desde el bautismo de Juan, desde la salida y la entrada de Jesucristo. ¿Qué otro requisito más tenía que ser? Cuando Jesús, comenzando desde el bautismo de Juan. Ajá. Hasta cuando Jesús ascendió al cielo. Hasta que Jesús ascendió al cielo. Entonces, cuando dice aquí, cuando dice, es necesario pues que estos hombres que han estado juntos entre nosotros, dice, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros. Quiere decir que desde que Jesús entraba y comenzó su ministerio por 3 años y medio, esos hombres tenían que estar ahí, porque tenían que ser testigos de sus milagros, de sus maravillas, de su predicación, de la enseñanza de Jesucristo. Tenían que estar ahí presentes, tenían que estar presentes cuando Jesucristo fue llevado a los cielos y ser testigos. Y de los 120, más que habían 2 hombres nada más. No, dice que habían hombres y mujeres. No dice exactamente, pero de esos hermanos aparentemente no cualificaban para tomar el lugar de Judas. Solamente esos dos parece que cualificaban. Una pregunta, sí. Pero si era multitud que le seguía, o sea, solo esos dos de toda esa multitud eran los que estaban. Escogieron esos dos, porque esos dos fueron los que cualificaron. Esos dos fueron los que cualificaron. Y eso gracias por esa pregunta, porque eso ahora mismo comprueba que esos 120 estaban ahí, pero no cualificaban, solamente 2 cualificaban. Quizás iban y venían, porque estaban con Jesucristo todo el tiempo ahí. No, pues estaban y iban y venían. Quizás estaban en Samaria, estaban en otro pueblo escuchando la palabra, pero no estuvieron con Jesucristo todo el tiempo. Y además como dice aquí, en su entrada y salida, tienen que estar todos, dice aquí, como dice aquí, dice todo el tiempo. Lo dice claro ahí, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Tal vez estaban esos 120, pero no cualificaban. ¿Puedo Sí, dar un comentario? Algo sí. que me parece interesante aquí es, podríamos decir, si tenían que escoger entre hombre y mujer, que mejor que María, ¿cierto?
pongámoslo así, para refutar esos argumentos donde hay mujeres apóstolas y todas esas Ajá. cosas, donde aquí automáticamente no está calificando. No está calificado. Ajá. No. Ahí María no, ninguna mujer. Ninguna mujer califica para eso, y eso No. que las mujeres estuvieron al pie de Jesús. Estuvieron al pie de Jesús, ayudaron a Jesús. La mujer tiene una gran posición Ajá. en la Biblia. Pero no en ese aspecto. No en ese aspecto para tomar la palabra de Dios. Fíjense que si la mujer hubiera tenido el privilegio de tener la oportunidad de ofrecer o estar con los apóstoles, Jesús hubiera escogido una mujer desde el principio. Sí. La hubiera escogido. Hubiera dicho, yo quiero que tú vengas, o usted venga, usted venga, usted venga. No, escogió solamente a hombres nada más. Hombres nada más. Porque dice que la cabeza del hogar, lo vamos a si en Corintios dice, la cabeza del hogar es el hombre. Entonces la cabeza de la iglesia es Jesucristo, Amén. el hombre, hermano. No, sobre que está yendo la mano a ver, y Ajá. es bien interesante que hoy ponen apóstol, pero aquí dice también que además de los apóstoles no fueron ellos los que lo eligieron, sino dice que fue ese Jesucristo. Y vamos a entrar en eso la próxima semana, si Dios permite. Vamos a entrar en eso porque hay una razón por qué. Porque, sí, Luis. En terminar, me gusta que ellos no hicieron la decisión, que se lo dejaron a Dios que lo haga. Exactamente. Yo lo hago un poquito nada más rapidito, ¿verdad? Sí, imagínate, a mí me cae muy bien el hermano Edras, pero también me cae bien tú también. O David es excelente, es bueno, pero yo cojo entre los otros dos ustedes a David. ¿Qué va a haber entre los hermanos? ¿Por qué habrá cogido a David? Dice, él me dice, yo no sé por qué cogió a David, no va a funcionar muy bien esto. La responsabilidad va a caer sobre quién, Sobre el hombre, sobre mí, Sí. ¿verdad? En ese momento la responsabilidad iba a caer sobre quién, los apóstoles. sobre Dios. O cuando ¿Quién los cogió? Dios los cogió. ¿A quién tenemos que pedirle cuenta? a Dios. Si vienen donde Pedro, donde Juan, le dicen, oye, ¿por qué tú cogiste? No, para un momento, yo no los cogí. Sí. Pídale a Dios. Los cogió fue Dios. ¿Y por qué los cogió Dios? Porque él conoce que Corazón. corazón. Yo no puedo ver el corazón de Edro, ni de David, ni de él. Yo no sé, yo no puedo adivinar. Yo no tengo ese poder. Pero el poder que conoce nuestro corazón es Dios. Es el único que lo conoce. Y así entraremos más en eso. Le di un poquito más o menos para que tengan idea. Pero gracias por la atención, gracias por las preguntas y por el momento de que estamos comenzando con este libro de los Hechos. Y así lo haremos la próxima vez, hermano, de la llave. ¿Qué es la llave? ¿Cómo sucedió esto y cómo se cumple esa profecía de la llave? Así que gracias por su atención y que el Señor os siga bendiciendo esta mañana. Amén.